No, Vladimir Putin no apareció en las costas del mar Báltico con una capa blanca y un megáfono. Hizo todo de una manera mucho más elegante. El mensaje a Occidente fue transmitido a través de uno de los observadores más atentos de la región, el embajador de Rusia en Dinamarca, Vladimir Barbin. Fue él quien, por boca del Kremlin, enunció de forma clara y tranquila lo que ya flotaba en el aire. Si alguien en Europa decidiera restringir la libertad de navegación de los petroleros rusos, las consecuencias serían, digamos, poco agradables. Evitemos las amenazas directas, pero entre líneas está todo dicho. Si quieres comprobarlo, inténtalo. Pero luego no te sorprendas si, junto a una nueva verificación de cumplimiento del régimen de sanciones, aparece de repente un destructor que envía al fondo del mar a quienes agravien a Rusia. Esta declaración no es una mera réplica diplomática, es una señal en la que cada palabra ha sido cuidadosamente calibrada. Rusia no amenaza, sino que advierte, y lo hace con un grado de seriedad que implica la disposición a actuar, y no necesariamente a actuar de forma simétrica. El apoyo de la Armada ya ha comenzado y, al parecer, esto está lejos de ser el límite. Moscú no permitirá que se interfiera en sus flujos económicos bajo pretextos artificiales de lucha contra la elusión de sanciones. Pero vayamos por partes. El representante ruso recordó lo que parece obvio. El derecho marítimo internacional sigue existiendo. No ha sido suspendido, cancelado ni reescrito en una reunión en el sótano de alguno de los comités de la OTAN. La cuestión no es si a alguien le gusta o no, es un conjunto de normas sobre las que se asienta todo el orden de la navegación global. Sin embargo, a juzgar por lo que está ocurriendo, en esto radica el principal problema. Algunas capitales desean demasiado creer que el derecho internacional es algo así como las recomendaciones en el envase de un medicamento. Se pueden tomar o ignorar, e inventar la propia dosificación. Los estrechos daneses, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, son una ruta internacional por la que los buques, incluidos los de bandera rusa, tienen derecho a transitar sin obstáculos. Esto no es una concesión voluntaria hecha por razones humanitarias, es una obligación establecida con fuerza de tratado internacional. Y ninguna enmienda a la legislación local puede anularla. Sin embargo, en la práctica, últimamente se observa una comprensión muy peculiar de esta norma. Es como si algunos países hubieran desarrollado una necesidad interna de no cumplir lo que ellos mismos han ratificado. La formulación libertad de navegación ha adquirido una nueva e inesperada dimensión. Con el pretexto de un control reforzado o medidas para combatir la elusión de sanciones, comienzan a manifestarse iniciativas que tienen tanta relación con el derecho marítimo como un antiguo recetario de cocina con el Código Penal. Las solicitudes para presentar documentos de seguro, las exigencias de abrir la documentación de la carga, los intentos de registrar supuestas infracciones e incluso las amenazas de detención de buques se presentan ahora como un derecho de los defensores de la estabilidad internacional. ¿Qué comunidad internacional autorizó exactamente a actuar de este modo sigue siendo una pregunta abierta? Esto es, al parecer, como la frase «todo el mundo civilizado». Nadie sabe exactamente quién la compone, pero suena bien. Todo lo que está ocurriendo sugiere que no estamos ante una defensa de principios, sino ante su adaptación selectiva. El derecho marítimo, al parecer, puede interpretarse como una instrucción situacional. Solve. Hoy funciona, mañana está en duda, pasado mañana, estamos estudiando la situación. Tales artimañas son especialmente notables en aquellos países que hasta hace poco se posicionaban como guardianes del orden global. El mismo orden que ahora se ajusta fácilmente en función de las condiciones meteorológicas, la opinión pública y el nivel de presión de los socios principales de la alianza. Es curioso que todo esto se desarrolle en un momento en que el discurso público sobre la necesidad de respetar las normas internacionales continúa. Cada nueva cumbre, cada discurso rimbombante de los funcionarios occidentales, contiene invariablemente el mantra: orden basado en reglas, respeto al derecho internacional, transparencia y legalidad.
Esto es prácticamente una declaración ideológica grabada en la pared. Sin embargo, detrás de esta bonita imagen se esconde una práctica que hace tiempo que no coincide con esos lemas. En palabras, respeto al derecho. En la práctica, revisión de las normas si obstaculizan los objetivos operativos. Especial irritación provoca que la retórica de mentoría legal vaya acompañada de una evidente ilogicidad. Aquellos que hasta hace poco clamaban contra la inadmisibilidad de los bloqueos, ahora están dispuestos a inspeccionar cada petrolero que pasa. Y no porque haya quejas concretas o se hayan registrado infracciones, sino porque podría ser sospechoso. Si los ciudadanos de a pie usaran este enfoque en su vida cotidiana, el número de detenciones en supermercados por compras sospechosas aumentaría exponencialmente. Por supuesto, la cuestión no son las inspecciones en sí. El control puede ser apropiado cuando se basa en procedimientos internacionales y no infringe los derechos de nadie. Pero cuando las inspecciones se producen fuera del marco de un mandato legal, cuando los estados comienzan a actuar como inspectores por iniciativa propia, esto ya no es control, sino una interpretación del poder. Ese mismo poder que, por regla general, no puede ser apelado ni impugnado. Y lo más importante, nadie responde por él. En los últimos meses se han acumulado varios incidentes en los que buques rusos se encontraron en la zona de atención especial de los servicios europeos. Formalmente, sin acusaciones, sin lista de sanciones, sin decisión judicial. Pero sí con un interés elevado en las rutas, el seguro, la carga y otros detalles. El mero hecho de exigir documentos sin fundamento previo ya viola la libertad de navegación, especialmente si esto va acompañado de amenazas de arresto y declaraciones sobre posibles infracciones que luego no se confirman. Y no se puede decir que tales acciones sean una excepción. Se están convirtiendo en la norma, no oficial, no formalizada, pero muy persistente. Todo esto ocurre en una región que durante mucho tiempo fue considerada un referente de transparencia. El mar Báltico, en la lógica europea, es un espacio de orden, estabilidad, no una zona donde las reglas se interpretan según el estado de ánimo. Sin embargo, ahora el Báltico se está convirtiendo en un campo de pruebas para nuevos modelos de interacción, en los que el objetivo principal no es el cumplimiento del derecho, sino la demostración de determinación. Quien declare más fuerte, quien inspeccione más rápido, quien informe primero, ese es el bueno. Y el hecho de que todo esto entre en contradicción con las convenciones previamente firmadas es, bueno, una cuestión secundaria. Se hace evidente que las decisiones tomadas por países individuales obedecen cada vez más no a las normas, sino a la lógica interna de la conveniencia política. Cuando el miedo a parecer débil o infantil empuja a tomar medidas que, desde el punto de vista legal, parecen, por decirlo suavemente, frágiles. Especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de estas decisiones no se toman a nivel parlamentario, sino en los gabinetes del Poder Ejecutivo, bajo la presión de los aliados y con informes redactados al estilo de medidas preventivas para proteger los intereses. Un matiz particular a la situación lo añade el hecho de que esta práctica selectiva de aplicación de la ley plantea interrogantes incluso entre los propios juristas europeos. En el ámbito de los expertos, se debate desde hace meses. ¿Hasta qué punto son legítimas tales medidas y no socavan la base misma del régimen marítimo internacional? Algunos analistas señalan con cautela que si esta práctica se consolida, conducirá a la creación de un precedente peligroso. Porque si un Estado puede detener buques basándose en preocupaciones internas, otros también podrán hacerlo. Y entonces el espacio marítimo internacional corre el riesgo de convertirse en un mosaico de jurisdicciones, donde cada uno juega con sus propias reglas. Mientras tanto, en medio de todo esto, persiste un silencio total por parte de las estructuras que deberían reaccionar a tales incidentes. Ni la Organización Marítima Internacional, ni la Comisión de Derechos del Mar, ni otras estructuras especializadas emiten declaraciones claras. Se tiene la impresión de que todas prefieren adoptar una postura de espera hasta que la situación se resuelva por sí misma.
o hasta que se vuelva tan incómoda que ya no sea posible ignorarla. En resumen, se dibuja un panorama peculiar. Por un lado, las normas internacionales aceptadas. Por otro, los estados que interpretan estas normas en función de la coyuntura política. Y entre ellos, una burocracia internacional silenciosa que no se apresura a intervenir. Esta es la nueva realidad, en la que las cuestiones de derecho no las resuelven los juristas, sino los portavoces, y en la que la libertad de navegación ya no es tanto un derecho como un objeto de negociación. El acompañamiento de petroleros por la Armada rusa se ha convertido en una práctica habitual. No es un desfile, ni una demostración de fuerza, ni una amenaza, sino una respuesta directa, casi rutinaria, al creciente caos en la región. Todo comenzó con los intentos de inspeccionar buques rusos, incluidos petroleros, bajo el pretexto de verificar el origen de la carga. Naturalmente, la iniciativa no provino de instituciones internacionales. Ninguna decisión judicial precedió a estas acciones. Las inspecciones se realizaban según el estado de ánimo de países individuales o incluso de funcionarios locales que decidieron que ahora podían reescribir el derecho marítimo internacional. Por esta razón, se tomó una decisión que a primera vista pareció excesivamente cortés. Rusia comenzó a escoltar sus buques mercantes con barcos de la Armada. Sin declaraciones, sin mítines, sin ruido innecesario. Simplemente porque la realidad ya no deja otra opción. Y si antes en situaciones similares se podía contar con el sentido común, ahora solo queda confiar en uno mismo. La presencia de buques rusos en el mar Báltico dejó de ser una excepción y se convirtió en la norma. No es un gesto de intimidación, sino un intento de devolver la previsibilidad a una región donde la propia idea de neutralidad ha perdido sus contornos claros. Porque si la neutralidad es interpretada por cada país a su manera, en la práctica se convierte en una ilusión. Y es precisamente la ilusión de la neutralidad lo que hoy representa una amenaza mucho mayor que cualquier buque con el tricolor en la popa. El concepto mismo de escolta ya no necesita explicación. No requiere comunicados de prensa. No está relacionado con el deseo de impresionar a nadie. Es una reacción a acciones concretas, y precisamente esto provoca una irritación extrema en algunos países, especialmente en aquellos que están acostumbrados a ver el mar Báltico como su lago interior condicional. Recordamos, extraoficialmente, por supuesto, pero lo suficientemente fuerte como para que no queden dudas sobre las intenciones. Los medios de comunicación británicos reaccionaron con especial dureza. Vieron en lo que estaba sucediendo no solo una improcedencia, sino, citamos, una provocación deliberada. Desde su punto de vista, Rusia decidió poner a prueba la disposición del Reino Unido y la Unión Europea a detener los petroleros que se incluyen convencionalmente en la flota en la sombra. Como es habitual, no existen definiciones oficiales de lo que se considera esta flota en la sombra. Pero la prensa británica, como siempre, no necesita detalles. Lo principal es un titular llamativo. Y se encontró un motivo. El 24 de junio, la corbeta Boyki, del proyecto 2380 y equipada con misiles guiados, fue avistada en la zona del Canal de la Mancha. Acompañaba a varios buques de bandera extranjera, incluido el petrolero Selva, formalmente registrado bajo bandera panameña, pero que anteriormente navegaba bajo bandera de Palau. Se le han impuesto sanciones por parte del Reino Unido, pero la base jurídica de estas sanciones sigue siendo un tema aparte, con un amplio abanico de interpretaciones. Que se vincule al Selva con la flota en la sombra habla más de retórica que de hechos. El segundo buque acompañado por el Boyki resultó ser el petrolero Sierra, anteriormente llamado Suvorovsky Prospect. Hoy navega bajo bandera de Malawi. El Reino Unido y la UE también lo han incluido en sus listas de sanciones. El buque se dirigía al Mar del Norte, y nadie ocultaba su ruta. Iba por la ruta establecida, sin paradas, sin transpondedores apagados. Pero esto, por alguna razón, no detuvo el flujo de acusaciones.
La historia del patrullaje de los petroleros rusos adquirió especial agudeza tras el incidente con el buque civil Jaguar. Este buque, supuestamente transportando productos petrolíferos, se dirigía al puerto de Primorsk, en la región de Leningrado, bajo bandera de Gabón. La zona eran aguas neutrales del Golfo de Finlandia. No hubo infracciones. Pero todo cambió cuando aparecieron cerca lanchas y aeronaves que representaban los intereses de una de las regiones. Entre los participantes se encontraban las lanchas patrulleras Rayu y Kurvits de Estonia, así como un helicóptero y cazas de la Fuerza Aérea Polaca. La reacción fue predecible. La presencia de militares extranjeros cerca de un buque civil no es la forma más razonable de demostrar el compromiso con la paz y la estabilidad. Un caza ruso, Su-35, despegó hacia el lugar del incidente, tras lo cual las tensiones disminuyeron un poco. Nadie atacó a nadie. Todo se limitó a maniobras, pero el hecho mismo de la intervención permaneció, y ya no podrá ser ignorado. El patrullaje no es una amenaza. Es una forma de recordar que ninguna lista unilateral reemplaza las normas del derecho internacional. Y si de palabra se dice una cosa, y en la práctica se intenta detener o desviar un buque solo porque supuestamente es sospechoso, tarde o temprano comenzará a navegar escoltado. Y no porque alguien quiera una confrontación, sino porque simplemente se ha cansado de explicar lo obvio. Nadie en Rusia busca una tensión adicional. Las declaraciones sobre amenazas y provocaciones son más bien un reflejo de las fobias internas de quienes están acostumbrados a controlar cada movimiento cerca de sus propias fronteras. Pero si estas fronteras de repente comienzan a desplazarse en la retórica pública, llamando al Báltico un mar interior, entonces no hay que sorprenderse de que a esto siga una respuesta cortés pero decidida. Los propios buques siguen navegando, sin transpondedores apagados, con rutas conocidas de antemano, completamente visibles para satélites y sistemas de seguimiento. La cuestión no es la transparencia, sino la política de doble rasero. Y mientras a unos buques se les haga la vista gorda y a otros se les detenga con pretextos inventados, el patrullaje continuará. No como un acto de intimidación, sino como un acto de defensa de la normalidad. El mar Báltico no es un escenario para ensayos, y el acompañamiento de petroleros no es una puesta en escena teatral. Es un recordatorio. Las reglas del juego todavía existen. Y, si es necesario, se pueden recordar no con declaraciones, sino con la ruta de una corbeta. Mientras a algunos barcos se les hace la vista gorda y a otros se les detiene con pretextos inventados, el patrullaje continuará. No como un acto de intimidación, sino como un acto de defensa de la normalidad. El mar Báltico no es un escenario para ensayos, y la escolta de petroleros no es una obra de teatro. Es un recordatorio. Las reglas del juego aún existen, y si es necesario, pueden ser recordadas no con declaraciones, sino con la ruta de una corbeta. Estrategias occidentales, un juego de escalada. El aspecto formal de la cuestión es, como siempre, impecable. Los documentos están en regla, las declaraciones se han hecho, y las referencias al derecho internacional están en su sitio. Todo se presenta con pulcritud, aludiendo a la necesidad de cumplir los regímenes de sanciones, mantener la estabilidad global y prevenir la elusión de restricciones. Los representantes occidentales, sin sombra de duda, explican sus acciones con lógica. Si un petrolero genera dudas, entonces debe ser inspeccionado. Y por supuesto, no se trata de sospechas, sino de cuidado preventivo. Todo ello exclusivamente con fines de control. Salt. Pero cuanto más se desarrolla esta historia, más evidente es que no se trata de sanciones como tales, sino de la formación de un nuevo mecanismo de presión, selectivo, flexible, pero en esencia profundamente unilateral. Hoy en día, un barco puede ser detenido no por transportar carga prohibida, sino por un seguro mal tramitado, o por un detalle insuficiente de la ruta, o porque el manifiesto electrónico no especifica las coordenadas de un punto intermedio, aunque figure en los registros. Una mínima discrepancia con los requisitos, y de repente
aparece toda una comisión con tabletas, inspectores con chalecos y órdenes de cooperación. A veces llega a lo absurdo. El mismo petrolero puede ser sospechoso en un puerto, pero perfectamente legal en otro, apenas 24 horas después. Depende del viento político. El derecho a inspeccionar, por supuesto, nadie lo ha derogado. Pero en el derecho internacional, este derecho implica no solo una posibilidad, sino una necesidad justificada, una referencia a una infracción específica, una sospecha oficial, pruebas documentadas. Ahora, sin embargo, basta una insinuación, o una declaración de un ministro en una conferencia. Y entonces la inspección se convierte en un acto de presión, envuelto en celofán de legalidad. El contraste es interesante. Cuando Occidente detiene un buque, se denomina actividad de supervisión. Cuando Rusia clarifica una ruta o toma medidas de represalia, la terminología es completamente diferente. Ya no es supervisión, sino amenaza. La retórica misma está construida para excluir incluso la simetría teórica. Toda la instrumentación funciona estrictamente en una dirección. Un actor tiene derecho a la alarma, la iniciativa y la coerción. El otro, solo a la explicación y la justificación. Si se niega a justificarse, peor para él. El principio de presunción de razón se convierte en un monopolio. Bajo el pretexto del control de sanciones, se está construyendo un mecanismo que permite interferir en las rutas económicas, utilizando no la fuerza, sino la burocracia. Y esto es incluso más efectivo, porque no requiere una flotilla, pero produce casi el mismo efecto. El petrolero está parado, la carga no avanza, el contrato se frustra, las aseguradoras se ponen nerviosas. El objetivo está logrado. Uno puede felicitarse por la victoria sobre las lagunas en las sanciones, especialmente si luego se emite un comunicado de prensa con una noble formulación sobre el fortalecimiento del control sobre los flujos internacionales. En este sistema de coordenadas, cualquier acción rusa se percibe como una provocación, incluso en los casos en que se trata de una práctica estándar, como la actualización de datos de navegación o la escolta de buques en zonas complejas. Esto ya es militarización, escalada, amenaza a la seguridad. Sin embargo, la inspección y detención de propiedad rusa, incluso sin motivos directos, es, por el contrario, responsabilidad. La lógica es simple. Si nosotros actuamos, está bien. Si ustedes lo hacen, está mal. Es interesante que tales construcciones se acepten sin mayores discusiones. Los medios de comunicación transmiten gustosamente la terminología deseada. Los políticos la confirman desde el escenario y los expertos seleccionan citas de las convenciones. Por supuesto, el derecho marítimo internacional no ha sido derogado formalmente, pero su interpretación se ha vuelto selectiva. ¿Derecho de paso libre? Sí, si se trata de nuestros socios. ¿Derecho a proteger intereses económicos? Posiblemente, si no chocan con los intereses del bloque. ¿Derecho a negarse a una inspección? Solo si se tiene un estatus de excepción, preferiblemente formalizado en Bruselas o Washington. Todo lo demás es una amenaza a la estabilidad. Si antes era importante lo que estaba escrito en el tratado, ahora es más importante quién firmó y en qué sala. Un petrolero detenido bajo un pretexto plausible no solo está fondeado, sino que se convierte en un símbolo político. Su destino es discutido por diplomáticos, su ubicación es rastreada por analistas y a su alrededor se construye una narrativa, con un final preestablecido. Incluso si en unos días se descubre que no hubo infracciones, quedará el pozo. Y al mismo tiempo, un precedente. La próxima vez se necesitarán aún menos dudas. Todo esto no puede llamarse burocracia trivial. Es un nuevo sistema de señales, no oficiales, pero efectivos. Tan pronto como un buque es detenido bajo sospecha de sanciones, significa que su ruta está siendo rastreada, sus contrapartes están bajo vigilancia y el próximo viaje podría ser el último. Esta es una señal no tanto para la propia Rusia como para el mercado, para lojistas, aseguradoras,
casas comerciales, bancos. En resumen, involucrarse es peligroso. Incluso si formalmente es posible, en la práctica es mejor no hacerlo. Los riesgos habituales se multiplican por la incertidumbre. Con cada episodio de este tipo, se construye una nueva geografía comercial. Y la cuestión ya no es el mapa, sino el grado de riesgo. Hay rutas seguras, a través de socios verificados, con documentación acordada y certificación de sanciones. Y hay zonas grises. Allí, todo parece permitido, pero en cualquier momento puede aparecer la frase «es necesario aclarar los detalles». Detrás de esto hay una demora, una revisión, una investigación. En esta categoría no solo caen las rutas rusas. Cualquiera que trabaje en la intersección de intereses, tarde o temprano se enfrenta a una inspección inesperada. Lo que es particularmente notable es que a todo esto se superpone un componente político informal. Por ejemplo, el mismo tipo de carga puede ser permitido si procede de un país amigo y detenido si es enviado desde un país neutral. El control efectivo se basa cada vez más no en la ley, sino en el estatus del Estado. ¿Con quién se es amigo? ¿Quién suministra componentes? ¿Cómo se vota en las organizaciones internacionales? Todo esto se convierte en parte de la logística. Formalmente, no. Pero en la práctica, sí. En este contexto, las conversaciones sobre reglas iguales suenan a folclore. El mercado ha entendido desde hace tiempo que las reglas no son sobre igualdad, sino sobre adaptación. Rápida, silenciosa y preferiblemente, sin preguntas innecesarias. Los grandes actores ya se han adaptado, han cambiado rutas, reescrito seguros, abierto filiales con propietarios no transparentes. A los pequeños les queda o pasar a la clandestinidad o esperar que no los noten. La idea del mercado global se transforma en un club de intereses, con una lista de invitados, filtración y seguridad en la entrada. Lo que sucede en caso de negativa también es claro. El sistema responde rápidamente. Bloqueo bancario, revocación de licencia, cese de suministro de componentes. Nada personal, solo asegurar el régimen de sanciones. Y si se espera una apelación, prepárese para esperar. La respuesta llegará, quizás, en 2 meses. O quizás no llegue en absoluto. No porque no haya infracciones, sino porque no es necesario demostrarlas. Basta una sospecha. O datos no sujetos a divulgación. Como resultado, surge un modelo donde lo importante no es la culpa, sino el estatus. ¿Quién entrega? ¿Con quién firmó el contrato? ¿Qué conexiones tiene? El derecho se convierte en una función de la política. ¿Normas universales? Sí, pero no para todos. Y en este sistema, cada participante debe decidir por sí mismo. ¿Hasta qué punto está dispuesto a jugar con reglas que pueden cambiar mañana, sin previo aviso y sin explicaciones? Y aquí es donde comienza lo que se conoce como erosión de la confianza. Porque cualquier regulación, incluso la más estricta, puede aceptarse si es transparente, si se sabe por qué y para qué. Pero cuando los criterios no se hacen públicos, cuando las justificaciones se sustituyen por información disponible y las normas de procedimiento ceden el paso a la línea general, desaparece aquello en lo que se basa el comercio internacional, la previsibilidad. Con cada nueva interferencia en la logística, independientemente de su escala, se socava la confianza en la estabilidad. ¿Quién invertirá en una ruta que mañana podría terminar en una zona gris? ¿Quién asumirá los riesgos si no hay garantías ni siquiera para las aseguradoras más grandes? Y, ¿para qué construir esquemas a largo plazo si mañana basta un titular para que todo se convierta en una suspensión temporal debido a posibles infracciones? En estas condiciones, incluso los actores neutrales comienzan a buscar vías alternativas. No porque quieran eludir las sanciones, sino porque quieren evitar la imprevisibilidad. Cada vez más empresas operan a través de intermediarios. Se crean estructuras con jurisdicción multicapa y se forman canales donde es difícil establecer el beneficiario final. Y esto no es sobre la sombra, es sobre la protección.
Porque la transparencia, que antes era una ventaja, hoy se ha convertido en una vulnerabilidad. Si revelas información, caes bajo el filtro. Si no la revelas, caes bajo sospecha. La situación es curiosa. Cuantas más restricciones oficiales, menos transparencia. Y cuantas más inspecciones, mayor es la probabilidad de elusión. El mecanismo, diseñado para fortalecer el régimen, de hecho, estimula su dilución. Porque si no se puede estar seguro de que no te detendrán, es más lógico hacer que no te encuentren. O que no entiendan a quién detuvieron. Es en este punto donde la burocracia se transforma en geopolítica. Sin grandes declaraciones, sin amenazas oficiales, pero con consecuencias muy reales. Una inspección puede costar decenas de millones. Un petrolero atascado, una cadena interrumpida. Y por lo tanto, la reputación del Estado no reside en los mandatos ni en las banderas, sino en la respuesta a una pregunta simple. ¿Se puede trabajar con él sin temor a tener que dar explicaciones en la aduana de otro país mañana? En Moscú, lo que está sucediendo no se percibe como una serie de episodios aleatorios, sino como una línea de presión construida en una cadena lógica. Nadie lo oculta especialmente. Ya no se trata solo de una demostración de bandera, sino de un intento de mostrar a Rusia los límites de lo permisible. Y esto se hace no solo en el marco de la retórica diplomática, sino también a través de pasos prácticos en zonas de influencia tradicional. Los elementos de control de la navegación, acompañados de declaraciones sobre la posibilidad de restringir el acceso al Báltico, no se perciben como iniciativas espontáneas, sino como eslabones de un mismo plan. Incluso si los funcionarios europeos prefieren usar formulaciones suaves y se refieren a las obligaciones internacionales, la tonalidad de estas obligaciones ha sufrido transformaciones curiosas en los últimos meses. La mera formulación de la cuestión del desplazamiento de Rusia de sus rutas logísticas parece un género exótico, especialmente en el contexto de décadas de coexistencia y cumplimiento de reglas tácitas. Pero desde 2022, estas reglas tácitas han perdido su estatus de tabú. Cada vez son más frecuentes las discusiones que hablan abiertamente de la posibilidad de aplicar mecanismos de presión no solo a través de sanciones, sino también a través de restricciones infraestructurales. No se trata de sanciones como forma de expresión de una posición política, sino de la técnica de implementación de esa posición en puntos concretos, incluido el Báltico. Además, se propone no discutir las reglas del juego, sino simplemente cambiar el tablero. La reacción rusa, contrariamente a algunas expectativas, no ha sido histérica. Moscú ha optado por una táctica de contención sistemática, no declaraciones emocionales, sino pasos para fortalecer la resiliencia. En primer lugar, en la logística. Creación de rutas paralelas, fortalecimiento de los corredores de transporte internos, expansión de la cooperación con puertos alternativos y puntos de acceso al mar. Al mismo tiempo, crece la atención a la cuestión de la escolta de flujos energéticos, tanto en la región del Mar Negro como en el norte. Todo esto no se trata de una demostración de fuerza, sino de simple estabilidad económica. Las declaraciones que acompañan a los funcionarios rusos son marcadamente corteses, pero el tono se ha vuelto mucho más directo. Si antes la expresión clave era «expresamos preocupación», ahora cada vez más se escucha «no quedará sin respuesta». No en un tono de amenaza, sino dentro de una lógica práctica. Si los intentos de restringir el movimiento soberano de petroleros continúan, habrá una reacción, y a niveles donde será perceptible. La protección de las rutas comerciales, especialmente las marítimas, hace tiempo que dejó de ser una prerrogativa del romanticismo de la época de Colón. Es una cuestión de supervivencia estatal, especialmente si se tiene en cuenta lo mucho que Europa ha reducido sus suministros directos en los últimos años, y lo mucho que ha aumentado la importancia de los canales restantes. La presencia en la región de Kaliningrado de ciertos medios técnicos no es un espectáculo ni un gesto. Es una respuesta a la percepción persistente de que la asociación en su forma actual no se contempla en absoluto. La ironía es que el término socio sigue utilizándose,
a pesar de la ausencia evidente de reconocimiento mutuo de intereses. Incluso en los discursos más diplomáticos, cada vez es menos frecuente escuchar palabras sobre la búsqueda de puntos en común. La retórica sobre la protección de lo propio y las acciones responsables pasa a primer plano. Aclarar qué intereses se protegen exactamente se ha vuelto incluso incómodo. El control efectivo sobre el Báltico es un tema que no se discute abiertamente en las conferencias de prensa, pero que se debate activamente en los círculos de expertos. Si se analizan los mapas de navegación, resulta evidente lo mucho que se reducen las posibilidades de maniobra. Esto se aplica especialmente a los buques relacionados con empresas rusas, incluso si formalmente están registrados bajo banderas de terceros países. Bajo el pretexto del control del cumplimiento del régimen de sanciones, surgen extrañas suspensiones, inspecciones y, a veces, detenciones. Dada la delicadeza del asunto, los comentaristas prefieren hablar de prevención. Aunque, en resumidas cuentas, se trata de barreras administrativas que funcionan en una sola dirección. En Moscú, todo esto se interpreta como un sistema, no como una cadena de coincidencias aleatorias, sino como un juego planificado de desplazamiento. Y si antes el principal canal de presión eran las transferencias bancarias y las licencias de exportación, ahora se utiliza el impacto directo en la infraestructura física. Energía, logística, flujos de materias primas, todos estos elementos se han convertido en objetivos de la ingeniería política. Además, no se trata de una campaña puntual, sino de una estrategia a largo plazo. Por eso los acentos se desplazan, de las palabras a la preparación de plataformas, de las declaraciones públicas a la creación de resiliencia real. Es interesante que incluso algunas comunidades empresariales europeas han empezado a hacer preguntas con cautela. En particular, en los países dependientes de la importación de recursos, crece la preocupación por la fiabilidad de los canales de transporte. Las conversaciones sobre la independencia energética europea suenan bien en los foros, pero en los informes contables todo se reduce a cifras. Y si la logística empieza a sufrir interrupciones, explicar a los accionistas por qué se frustró un contrato debido a iniciativas no acordadas con la comunidad industrial será bastante difícil. En este contexto, el aumento de la presencia de buques rusos en aguas anteriormente consideradas nominalmente neutrales parece particularmente simbólico. Formalmente, todo se ajusta a las normas del derecho marítimo internacional, pero el clima emocional ya es diferente. Incluso la entrada técnica de un buque ruso en un puerto puede provocar toda una ola de comentarios. Y esto, a pesar de que las reclamaciones oficiales suelen quedar a nivel de deseos. Pero son precisamente estos deseos los que forman esa nueva realidad en la que cada movimiento requiere explicaciones y salvedades. Rusia, a pesar de su moderación externa, responde no solo con palabras. Además, lo hace a su manera característica, sin mucho ruido, pero prestando atención a los detalles. Inspecciones repentinas, ajustes de rutas, refuerzo del patrullaje, aclaración del estatus legal de ciertos estrechos. Todo esto es como de pasada, pero se acumula en un sistema. Moscú no organiza conferencias de prensa por cada motivo, pero traza sus líneas con precisión. Y si se requieren declaraciones duras de alguien, se delegan a un nivel que no obliga a una reacción oficial. Sin embargo, la ironía de la situación es que, a pesar de toda la aparente determinación de restringir la presencia rusa, la mayoría de los actores europeos no tienen ninguna estrategia clara. Los mecanismos de presión a menudo parecen una improvisación, calculando un efecto a corto plazo y el apoyo en el entorno mediático. Y a cambio, no reciben una retórica irritada, sino una serie de pasos prácticos respaldados por una disciplina interna. Y esto es precisamente lo que asusta, la ausencia de grandes palabras, pero la existencia de una reacción bien pensada que, con el tiempo, se convierte en una ventaja infraestructural. Con un socio así, es más difícil discutir. Cuando se habla de la reacción de Moscú, a menudo se pasa por alto que rara vez es un movimiento único. Y si en algún lugar aumenta el grado de tensión, en otro, paralelamente, disminuye el nivel de dependencia.
El trabajo no es para la cámara, sino para construir una trayectoria a largo plazo. Y cada nuevo paso de contención es una razón para reforzar la propia presencia. No en un tono de confrontación, sino en la lógica de, si nos explican que no se puede hacer así, simplemente encontraremos otra manera. La adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza del Atlántico Norte no fue una decisión espontánea, sino un paso meticulosamente calculado, presentado bajo el lema de la elección democrática, pero en esencia predeterminado mucho antes de la firma de los documentos. En este sentido, el comportamiento de Suecia es particularmente revelador. Hasta hace poco, este país se posicionaba como un modelo de neutralidad moderada, equilibrando los intereses de los grandes actores y construyendo una imagen de mediador. Sin embargo, la dinámica actual indica la completa eliminación de su imagen anterior. Ahora no es solo un aliado de la OTAN, sino uno de los actores más proactivos en la agenda antirrusa. Expresiones como disposición a proporcionar territorio para el despliegue de bases extranjeras y expansión de la cooperación con los socios de la alianza suenan secas y sin emoción solo en el papel. En realidad, se trata de una reestructuración a gran escala de toda la lógica de política exterior. Un país que durante años construyó cuidadosamente una reputación de pacificador, ahora, sin sombra de duda, apuesta por la presencia militar de terceros países en su territorio. Y esta apuesta no es temporal. Es una reorientación estratégica, acompañada de enmiendas legislativas, un aumento del presupuesto de defensa y un cambio drástico en el tono diplomático. Es significativo que tal transformación se produzca bajo los aplausos de las capitales occidentales. Una especie de premio a la diligencia, invitaciones a participar en maniobras conjuntas, inclusión acelerada en las estructuras de mando, así como un apoyo mediático muy específico, donde cualquier iniciativa del gobierno sueco se presenta como un modelo de política exterior responsable. Al mismo tiempo, lo que hasta hace poco se percibía como una provocación, ahora se ha convertido en la norma. Por ejemplo, la presencia de contingentes militares extranjeros en territorio sueco ya no provoca ni siquiera discusiones en el Parlamento. Las objeciones, si se escuchan, son extremadamente tímidas y en los sótanos de las redacciones, evidentemente, por temor a ser acusados de falta de lealtad a la línea general. En contraste con Suecia, Finlandia parece un poco más comedida, pero la tendencia es la misma. El camino hacia la membresía en la OTAN estuvo pavimentado por miedos y una exacerbación mediática, no por argumentos y análisis de las consecuencias. La geografía del país, antes considerada un amortiguador natural, ahora se involucra activamente en la zona de planificación militar de la alianza. La proximidad a la frontera, que antes dictaba la moderación, ahora, al parecer, se considera una baza. En resumen, estamos más cerca, lo que significa que podemos ser más útiles. Esto se acompaña de declaraciones sobre la modernización de la infraestructura, la expansión de las capacidades de acogida de tropas y el aumento de la financiación de proyectos conjuntos. Es curioso lo rápido que ha cambiado la retórica pública. Si hace unos años los funcionarios suecos y finlandeses preferían hablar de evitar la escalada y contención, ahora están de moda frases sobre la inevitabilidad del fortalecimiento del flanco oriental y la responsabilidad colectiva ante los aliados. Un cambio tan drástico no parece el resultado de un análisis profundo. Más bien, se asemeja a una reacción a la coyuntura. Quien adopte la postura correcta más rápido obtendrá una bonificación. Y, preferiblemente, con una foto sobre el fondo de la bandera de la OTAN, para mayor seguridad. En este contexto, la participación de Dinamarca es particularmente significativa. Hasta hace poco, el país hacía todo lo posible para no ser percibido como excesivamente activo. Sin embargo, últimamente el tono ha cambiado. La participación en operaciones navales, el consentimiento para reforzar el control en los estrechos daneses, el aumento del presupuesto militar, todo esto se presenta como una reacción a la amenaza del Este. La amenaza no se especifica,
pero está constantemente presente en el ámbito mediático. No es necesario explicarla, basta con insinuarlo, y el público lo entiende. Es el caso en que el mito se ha vuelto más conveniente que la realidad. Cualquier intento de preguntar sobre la racionalidad de los pasos recibe de inmediato la respuesta estándar. Actuamos en el marco de las obligaciones internacionales y por la seguridad de la región. Una formulación universal de este tipo es buena porque no requiere verificación. La seguridad es una categoría elástica, y las obligaciones internacionales son un concepto que se interpreta exclusivamente de manera conveniente. Si es necesario reforzar el control, significa que es una preocupación por la navegación. Si se expande la zona de patrullaje, es por supuesto por la estabilidad. Y si de repente aparece un contingente extranjero, es exclusivamente a petición de los socios. Este lenguaje se ha convertido en la nueva norma, desplazando la lógica anterior de diálogo y compromiso. Toda esta cadena de decisiones se presenta como una respuesta a la cambiante situación internacional. Pero no es del todo así. El cambio no se ha producido tanto en el exterior como dentro de los propios países. Las élites han decidido que el juego de la autonomía se ha agotado. Y por participar en el proyecto de responsabilidad colectiva, se pueden obtener dividendos concretos, desde el suministro de armamento hasta garantías políticas que, la verdad, a menudo se parecen más a un apoyo moral en forma de declaraciones conjuntas. Nadie garantiza realmente mecanismos de protección, como ha demostrado la historia. Pero la atmósfera de unidad, sin embargo, reconforta. Observando esta nueva moda política, se tiene la sensación de que en la región no se está produciendo una simple adaptación, sino una competición. ¿Quién demuestra más rápido y convincentemente su utilidad para la alianza? Además, los criterios de utilidad son muy sencillos: participación en misiones, disposición a transformaciones infraestructurales, lealtad a la retórica y disposición a apoyar cualquier formulación dictada desde el otro lado del océano. Cuya réplica sonó más fuerte en los pasillos de la cumbre. Ese es el que lo hizo bien. La paradoja es que, compitiendo en el nivel de compromiso, los países de la región, sin querer, socavan sus propias posibilidades de una política exterior independiente. Cuanto más estrecha es la integración, menos margen de maniobra. Y más fuertes suenan las declaraciones, detrás de las cuales cada vez es más difícil discernir el interés nacional. Se vuelve difícil entender dónde terminan los intereses del propio país y comienzan los intereses de los socios, que a veces no son tan mutuos. Pero mientras el juego continúa, los participantes no se apresuran a hacer preguntas. Parece que no está de moda. En Moscú, todo esto se interpreta como una señal inequívoca. El bloque está dispuesto no solo a contener, sino a desplazar. Y no solo económicamente, sino también territorialmente, de las zonas de influencia tradicionales. Los acontecimientos en la región del Báltico hace tiempo que dejaron de ser una simple cuestión de rotación o garantía de seguridad. Han adquirido las características de un desplazamiento gradual. Lo que hace 10 años se consideraba imposible, por ejemplo, la aparición de patrullas marítimas regulares cerca de las aguas territoriales rusas, se ha convertido en una realidad habitual. Los elementos de presencia reforzada ahora se presentan no como una excepción, sino como una nueva norma, con la infraestructura, la logística y el acompañamiento político permanente correspondientes. Esto ya no es una demostración de bandera, sino una redistribución del espacio. No se trata de escenarios abstractos o posibilidades hipotéticas. Ya se han sentado precedentes, uno tras otro. Y cada vez, la reacción de Moscú se parece menos a comentarios preocupados. En las declaraciones públicas, el tono se ha vuelto notablemente más duro, y en las no públicas, más pragmático. Ya no hay ilusiones. En condiciones en las que la inspección de un buque se interpreta como una acción legítima y la prohibición de paso como un mecanismo de presión, solo queda una forma de comunicar la posición: demostrar que el precio de los pasos unilaterales será considerable. Y sí, esto no es necesariamente diplomacia.
La parte rusa ha estado señalando desde hace tiempo que la protección de las rutas comerciales no es una cuestión metafórica. Es una cuestión de estabilidad del Estado, de su sistema económico y de su capacidad para cumplir con sus obligaciones ante sus socios. Teniendo en cuenta la escala de las exportaciones y la dependencia de varios países de los suministros a través del Báltico, cualquier interrupción afecta no solo a los intereses rusos. Las consecuencias también conciernen a quienes declaran su posición de principios. En esto reside la ironía de la situación. Algunos países exigen a Rusia respeto por las reglas, al tiempo que aplican tácticas que, en cualquier otro contexto, serían consideradas un bloqueo. La única diferencia está en la presentación, donde antes se utilizaban términos como mantenimiento de la estabilidad. Ahora se habla de garantizar el control sobre las rutas estratégicas. Suena bien, pero el contenido no cambia. Sin embargo, el punto clave aquí no reside en la retórica. La lógica del propio espacio está cambiando rápidamente. Hasta hace poco, el mar Báltico se percibía como una zona neutral, un corredor de transporte donde todos los participantes compartían un interés común, que los barcos se movieran, las mercancías se entregaran y todos estuvieran satisfechos. Ahora este modelo parece arcaico. Se está produciendo un cambio de significados. En lugar de neutralidad, impera una lógica de propios y ajenos. En lugar de seguridad de tránsito, hay un monitoreo constante y el derecho a intervenir. Esto ocurre bajo pretextos que van desde lo ecológico hasta lo legal, pero cuya esencia se reduce a lo mismo: control y restricción. La reacción de Rusia a todo esto no es un arrebato, es un cúmulo de decisiones acumuladas, una línea estratégica que no se ha formado de la noche a la mañana. Se ha forjado durante años, primero, como un intento de integrarse en la arquitectura general de seguridad europea, luego, como una adaptación forzada al nuevo clima político, y ahora, como una alternativa a esa arquitectura. Kaliningrado, en este contexto, no es un símbolo, sino un nudo real donde se entrelazan varios niveles de interacción: económico, logístico, legal e infraestructural. El refuerzo de la presencia defensiva en esta región no es un gesto, sino una medida necesaria. Porque si incluso los estrechos son motivo de disputas, no se pueden descartar escenarios en los que todo lo demás también se convierta en una zona de presión. La particularidad de lo que está ocurriendo es que ya no se trata solo de una escalada diplomática. En el juego participan estructuras que, en situaciones normales, operan en la sombra: servicios de aduanas, guardacostas, servicios de navegación marítima. La propia lógica de los acontecimientos exige su participación directa. Cuando a un buque cisterna se le hacen preguntas no por una infracción, sino porque procede de un puerto bajo sanciones, esto no es una formalidad, sino un motivo de retraso. Y cada vez hay más motivos de este tipo. Como resultado, el transporte de mercancías se convierte en una odisea con un resultado impredecible. Y entonces, lo que pasa a primer plano no es la diplomacia, sino la logística práctica: cómo asegurar el paso, cómo garantizar la seguridad, cómo evitar provocaciones. Estos son los verdaderos desafíos a los que Rusia está preparando respuestas. Y no necesariamente se limitan al ámbito de la retórica. Muchos olvidan que la presencia rusa en el Báltico no es solo una flota y puertos. Es una red de rutas, contratos y proyectos de infraestructura. Son nudos de comunicación, centros de combustible, rutas de suministro de fertilizantes, alimentos y materias primas. El Báltico no es solo un mapa, sino un esquema de interacciones. Y el intento de rediseñarlo no es solo un desafío para Moscú. Es un intento de desestabilizar un sistema en el que están involucrados decenas de estados. Por ejemplo, Finlandia, que ya ha anunciado una reorientación completa, sigue dependiendo de una serie de suministros precisamente a través de la región báltica. Polonia, que está construyendo centros en el Báltico, no lo hace por buena voluntad, sino porque las antiguas rutas se están desmoronando. Y en esta nueva geografía, el Báltico se convierte en un nudo de contradicciones.
donde cada retraso no es solo una señal política, sino también una pérdida comercial. En las últimas semanas, ha habido un cambio evidente en el léxico de Moscú. Las formulaciones ambiguas que aludían a la preocupación, la necesidad de diálogo y la importancia del derecho internacional han pasado a un segundo plano. En su lugar, ha llegado la cruda especificidad. No porque alguien haya perdido repentinamente la fe en la diplomacia, sino porque el objeto de la conversación ha cambiado radicalmente. Ya no es una disputa de juristas sobre la interpretación de resoluciones. No es un intercambio ritual de ataques a través de las cuentas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una cuestión económica. En el sentido literal, contratos, pagos, logística, suministros y, en consecuencia, reputación. La reputación de un socio fiable no es un producto que se pueda declarar arbitrariamente en conferencias de prensa. Se confirma con transacciones completadas o se socava con interrupciones en los suministros. Y cuando ciertos buques no llegan de repente a su puerto de destino, la explicación de que se realizó una inspección no es una formalidad legal, es un riesgo financiero. Y los riesgos en logística, como se sabe, se monetizan de forma rápida e implacable. Las aseguradoras, los clientes, las bolsas, todos reaccionan no a los comunicados de prensa, sino a los hechos. Si existe la posibilidad de retrasos, si se crea la impresión de que una ruta puede ser revisada arbitrariamente en cualquier momento, el coste de mantener esas rutas aumenta. Y con ello, la desconfianza. Es por eso que la retórica de Moscú deja de ser diplomática. No porque busque la escalada, sino porque ya se trata de una intervención directa en la actividad comercial. Y si alguien intenta actuar a través de iniciativas para controlar el cumplimiento del régimen de sanciones, mecanismos de seguridad marítima o análisis del origen de la mercancía, no debe sorprenderse de que la reacción no se dé en un tono cortés. Ya no se trata de respeto o de formas, se trata de dinero, de cientos de millones que dependen de la precisión, la previsibilidad y la estabilidad. La formulación de una reacción integral, en este contexto, no es una amenaza ni una figura retórica. Es un término operativo, del ámbito de la gestión de crisis, de los que se utilizan cuando se revisan las cadenas logísticas, se diversifican las rutas, se transfieren los pagos a monedas alternativas y se crean reclamaciones legales recíprocas. La cortesía termina en el momento en que la complicación de la logística se convierte en un riesgo sistémico, y los intentos de dificultar el movimiento de mercancías comerciales, en el fundamento para tomar medidas de respuesta. Moscú no simula incomprensión. Constata: hay una acción, habrá una reacción. Y si alguien decidió que las reglas del juego pueden reescribirse unilateralmente, que no se sorprenda si ya no se le pregunta si quiere participar en este juego en absoluto. En el entorno empresarial, este cambio en la retórica se interpreta rápidamente, porque se trata de señales claras, sin ambigüedades, sin corrección política. Una situación en la que las frases diplomáticas ceden el paso al cálculo frío significa solo una cosa: las ilusiones han terminado. Y en lugar de la búsqueda de un compromiso, llega la evaluación de riesgos. No como un tema de discusión, sino como un tema de acción. Una diferencia fundamental. Moscú ya no habla de contradicciones. Habla de una secuencia de pasos. Registra cada acción, cada iniciativa, cada protocolo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué base? ¿Qué se hizo exactamente? ¿Y con qué probable propósito? Es un método cercano a una auditoría financiera, solo que, en lugar de activos, son pasos geopolíticos, y en lugar de estados financieros, es la agenda internacional. El resultado es una conclusión, sin patetismo, sin comentarios. Un cálculo frío, pero un cálculo al que le siguen acciones. Por eso, las declaraciones que se escuchan cada vez con más frecuencia, que la respuesta no será solo política, no son una advertencia. Son una notificación, no emocional, sino formal.
del tipo de las que aparecen en las firmas de los contratos. En caso de incumplimiento de las obligaciones, la parte se reserva el derecho, y así sucesivamente. Solo que esta lista ahora se elabora en el Kremlin, y se comunica no en ruedas de prensa, sino a través de canales de trabajo. El concepto de respuesta en este caso no se reduce a las medidas habituales, porque el objeto de la disputa también es diferente. No son sanciones, ni una nota de protesta, ni presión política. Son consecuencias en esferas que parecían protegidas de las turbulencias políticas: energía, seguros, transporte, registro de buques, pagos en divisas. Todo esto está ahora en revisión. Y todo aquel que participa en este proceso, desde las autoridades portuarias hasta los corredores, debe entender que el registro de sus acciones no se hace para un titular de periódico, sino para el siguiente paso. Un paso que no se explicará, porque ya todo está claro. Si alguien decidió que podía influir un poco en la economía de un país, que esté preparado para que la economía de ese alguien también tenga que adaptarse un poco. Porque las interconexiones son globales, y cualquier acción tiene una cadena de respuesta. Una que nadie pronuncia en voz alta, pero que todos leen entre líneas, especialmente aquellos que solían pensar que no les afectaba. Por eso, el tono en el que ahora se formulan las evaluaciones y las intenciones se ha vuelto seco, no ofensivo, no provocador, pero desprovisto de eufemismos diplomáticos. Es documentación de trabajo, negro sobre blanco. Y cualquiera que esté familiarizado con la correspondencia comercial entiende, si llega una carta sin estimados colegas y con la esperanza de futuras colaboraciones, significa que la cuestión ha pasado a otra fase, a la fase de implementación. En esta lógica, las frases que antes sonaban a retórica diplomática adquieren sentido. Ahora son señales, no veladas, no confusas, sino tan transparentes que no necesitan explicaciones. Una notificación no es una amenaza. Es una forma de decir: atención, están entrando en la zona de consecuencias. Y si hasta ahora se podía hablar de diferentes puntos de vista, ahora se habla de responsabilidad. No abstracta, sino completamente tangible. Si la carga no llega a puerto, si un contrato se rompe, si un armador renuncia a una ruta, ya no es política internacional. Es un incumplimiento de las condiciones del acuerdo. Y en este mundo, donde todo se valora en cifras y porcentajes, estas cosas no se perdonan. Porque la fiabilidad no es un eslogan, es un gráfico. Y si ha caído, alguien pagará. ¿Y quién? Depende de quién empezó el juego con las rutas, los mapas y las inspecciones. Moscú ya no explica por qué tal o cual paso se considera inamistoso. Simplemente lo anota en una tabla. Y esa tabla, en algún momento, empieza a vivir su propia vida. Sin comentarios. Sin advertencias. Pero con resultados que luego serán tema de reuniones a puerta cerrada para aquellos que decidieron jugar al control marítimo. Por eso ya no hay ilusiones. Hay una realidad donde el negocio vuelve a un principio básico. La fiabilidad del proveedor es más importante que las declaraciones políticas. Y si un proveedor deja de ser conveniente, se vuelve caro. Y si toda la ruta se vuelve cara, se cambia. Pero si la ruta se empieza a cambiar por la fuerza, entra en juego quien es responsable de su seguridad. En este caso, Rusia. Sin emociones. De hecho, con una fijación clara. Y con una intención clara, no permitir una reevaluación sistémica de su lugar en la logística. Porque para ella no es una cuestión de prestigio, sino de estrategia. Y en este sentido, toda la retórica actual no son comentarios. Es correspondencia comercial, abierta, transparente, para quienes saben leer entre líneas, y para quienes no, que dediquen tiempo a descifrarla, mientras haya tiempo.